Contamos hoy aquí con compañeros y compañeras, en fin, de todo el Estado. Estamos trabajadores del metal, de astilleros, del sector aeronáutico, de la industria mecánica, trabajadores de las TIC, de las tecnologías de la información, de hostelería, de comercio, de limpieza, de sanidad, de administración pública, de la construcción, de la prensa, de enseñanza, del transporte y también algunos compañeros que hoy ya son pensionistas, ¿no? Y ya sin más, os dejo con la introducción del encuentro que corre a cargo del compañero Antonio de Madrid. Buenos días, compañeras y compañeros. Soy Antonio García Sinde, hasta hace poco delegado sindical en el sector TIC de comisiones obreras, ahora afiliado a COBAS. La ofensiva patronal, la situación que estamos atravesando, no es la consecuencia del coronavirus. No se trata de un problema de salud que ha irrumpido en un panorama plácido y ha causado estos trastornos, sino que esta ofensiva patronal tiene sus raíces muchos años atrás. En la crisis financiera que se arrancó en 2008, las consecuencias de esta ofensiva patronal se agravan por el coronavirus. El coronavirus las hace más serias, más graves y además ha facilitado y ha estimulado a la patronal para dar golpes más duros. E igual que esta ofensiva de los empresarios no ha sido causada por el coronavirus, tampoco terminará en el momento que el coronavirus remita, porque en algún momento se encontrará una vacuna, la situación se solucionará. Al contrario, nuevos ataques todavía más profundos caerán sobre nosotros. De hecho, las bases materiales, las bases económicas para esos ataques se están gestando ahora mismo y la patronal se está preparando para la batalla. Todos los recortes que hemos vivido, recortes en servicios sociales, en educación, en sanidad, recortes en salarios, nos han perdido. Han ido a los bolsillos de grandes empresarios y de grandes financieros. Desde que empezó la pandemia hasta el 31 de julio, es decir, en apenas unos meses, los 1.000 millonarios del mundo habían incrementado su patrimonio en un 27,5%. Una cuarta parte, más de una cuarta parte de su fortuna la habían incrementado mientras la economía se hunde en todo el mundo. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo. Crisis económica, pobreza por un lado y por otro lado acumulación que no tiene precedentes en la historia de riqueza en un número mínimo de manos, ¿no? Ahora mismo, bajo el umbral de la pobreza, 7.800.000 personas en el Estado español y la inmensa mayoría son trabajadores en activo y la inmensa mayoría incluso a tiempo completo y no consiguen salir 7.800.000 personas de esa situación de pobreza y creciendo. Nosotros responsabilizamos y culpabilizamos a quienes son los auténticos culpables, los empresarios, los grandes financieros, la burguesía. Pero todo esto hubiera sido imposible si estos empresarios no hubieran contado con el apoyo, con la colaboración, por activa o por pasiva, de los dirigentes sindicales. Los aparatos burocráticos de comisiones obreras y UGT nos han dejado desarmados ante esta ofensiva patronal. Y de ahí la importancia de este encuentro. Es necesario que el sindicalismo combativo, que el sindicalismo de clase, que el sindicalismo asambleario, que es el único sindicalismo digno de ese nombre, recupere el terreno. Es urgente, es imprescindible. Y sobre todo es imprescindible porque la clase obrera está luchando. La clase obrera lo hemos visto estos días, cómo está luchando, cómo se ha levantado en Madrid frente al ataque salvaje, a la segregación de los barrios de la clase obrera que está haciendo Ayuso. Lo hemos visto en los astilleros de Cádiz, lo hemos visto en las empresas amenazadas de cierre, en la Nissan, en Alcoa. Y antes de esto, bueno, tenemos que recordar lo que significó el 15M, las mareas, la movilización de la PA, las marchas de la dignidad, 800.000 personas como poco manifestándose en Madrid. Claro que hay resistencia, hay indignación, hay cabreo, hay ganas de luchar. Lo que hace falta es organización y sobre todo hace falta un programa. Vivimos una crisis estructural del capitalismo, una crisis de sobreproducción, cuando destruyendo puestos de trabajo, los capitalistas ganan más dinero que con la actividad productiva normal. Y si no afrontamos en nuestra estrategia sindical este hecho, nos estrellaremos como se ha estrellado el sindicalismo oficial.
El sindicalismo de conciliación de comisiones obreras UGT está cosechando, somos testigos ahora mismo cómo está cosechando fracaso tras fracaso. Los dirigentes sindicales han hecho sindicalismo que ellos llamaban responsable. Para que haya un buen convenio, la empresa tiene que ser viable. Para que haya puestos de trabajo estables, la empresa tiene que ser rentable. Y ahora, cuando las empresas cierran, dicen, caray, estos capitalistas eran malos gestores. Y la desgracia es que esta filosofía es también la filosofía de este gobierno, la filosofía, la política de unidad nacional que está haciendo Pedro Sánchez. Y sería para reír, si no fuera patético o triste, que alguien que consiguió aunar esperanzas de cambio, como es Pablo Iglesias, nos comenta ante esta situación que el problema es que tenemos una élite empresarial deficiente y que hay que mejorar la élite empresarial. Vaya hombre, ahora resulta pues que Amancio Ortega o Ana Patricia Botín son explotadores de mala calidad y que nuestro problema es mejorar la calidad de nuestros explotadores. Es una política, la del gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que no solo no nos ayuda a hacer frente a esta ofensiva patronal, sino que indirectamente la fomenta. Por eso es importante, ¿no?, que nos planteemos que la política sindical tiene que ir en otra dirección. No podemos aceptar la lógica del capital. Ese es el punto de partida de una política sindical que puede hacer frente de forma efectiva a esta ofensiva. Por eso nosotros, ante las crisis del sector industrial, que ahora están generalizadas, ante el cierre de la Nissan, de Alcoa, de MAS en el sector aeronáutico, planteamos la nacionalización. Planteamos la nacionalización bajo control obrero y sin indemnización. Esa es la única vía de parar esta ofensiva. Nos hace falta un programa que dé un horizonte político a nuestra lucha, un programa de acción que incorpore esta perspectiva de transformación socialista de la sociedad. Yo, en mis años de militancia en el movimiento obrero, empecé a militar activamente en 1973, si algo he aprendido de la experiencia de estos años, es que sin esta perspectiva de superar el sistema capitalista, sin este programa de transformación socialista de la sociedad, sin una organización para la revolución socialista, es imposible que el movimiento obrero consiga conquistas duraderas, consiga parar la ofensiva de la patronal. Algunos saben, otros lo desconocen, os lo explicaré. Nuestra lucha para parar una privatización de nuestro servicio de limpieza que se hizo por la puerta de atrás en plena pandemia, en la cual estuvieron gerencia, Comunidad de Madrid y representantes sindicales, aunque ellos digan que no, pues fue una puñalada por la espalda por el trabajo que todos los sanitarios y no sanitarios estábamos haciendo en ese momento. Organizamos las trabajadoras, en principio con los sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT, para hacer movilizaciones, protestas y ver un poco cómo podríamos parar esta barbarie que querían hacer con nuestro servicio. Comisiones y UGT, en el momento que vieron que podían peligrar sus posiciones, por así decirlo, con las propuestas que nosotros le estábamos llevando, se mantenieron al margen. Nuestra lucha llegó a buen puerto porque conseguimos que eliminaran por completo la privatización de nuestro servicio. Eso fue una inyección de autoestima y moral para todas las que habíamos estado luchando, viendo que los representantes de trabajadoras nos daban la espalda. Seguimos adelante, nos pusimos en contacto con el sindicato COBAS, al cual pertenecemos y del cual Elvira y yo somos delegadas. Los sindicatos actuales que están en el Marañón, que tienen una jerarquía de años, pero de muchos años, no quieren problemas, están sujetos a lo que la patronal, todo el mundo de poder, la burguesía, como decía Antonio, etcétera, les marquen. Ahí nadie tuvo coraje para dar un puñetazo en la mesa y decir no, basta, somos sindicatos de trabajadores, tenemos que luchar porque estos puestos de trabajo no se vayan con la empresa privada. Lo hemos conseguido, pero hay ahora, con la situación que se está dando, tenemos que estar muy, muy alertas, porque bajo ningún concepto vamos a permitir
que se vuelva a poner sobre la mesa cualquier privatización. La privatización es el llenarse los bolsillos los de siempre y dar servicios precarios. La lucha tiene que seguir, la lucha obrera tiene que seguir, y la lucha que estamos teniendo, en nuestro caso, que hemos tenido, de unión. Aquí, cuanto más unidos estemos, más beneficios sacaremos de todas nuestras reivindicaciones. Todo el mundo tiene derecho a un trabajo digno, a una casa digna y a una educación digna. Bueno, yo soy Santiago Jiménez, actualmente soy miembro de la Dirección de Comisiones Obreras de Industria en Sevilla y, bueno, comprenderéis las dificultades, ¿no?, de defender dentro de Comisiones Obreras un sindicalismo combativo y revolucionario, que es posible hacerlo, y de hecho lo estamos haciendo en Sevilla. De alguna manera es esta posición la que me está permitiendo intervenir en numerosos conflictos, ¿no? Concretamente en el sector aeronáutico, que es uno de los sectores que más claramente está expresando, ¿no?, todo lo que es la crisis económica y la crisis de mercado. ¿Y cómo resuelven los empresarios sus crisis? Pues a base de despido, de desinversión, de cierre de empresas, de destrucción de riqueza, ¿no?, y de condenar a los trabajadores al desempleo, ¿no? Entonces hay que romper de alguna manera esa lógica, ¿no? Que si los empresarios son incapaces de continuar con el funcionamiento, ¿no?, con continuar con la creación de empleo y de riqueza, pues tienen que abandonar ese papel y deben ser los propios trabajadores. Por eso es tan importante mantener una posición no solamente combativa y de lucha, sino también anticapitalista y revolucionaria, ¿no? El factor clave que hay que combatir en esta lucha contra los ataques de la patronal no es ni siquiera la patronal, sino sus grandes colaboradores, que es la burocracia sindical, particularmente su dirección. No solamente hay que hablar de la burocracia sindical solamente como estos dirigentes corrompidos, sino que mantienen un control sobre las propias estructuras y el aparato del sindicato. Es muy importante entender que los propios comités de empresa, aunque sean trabajadores de empresas de comisiones OET, juegan un papel muy subordinado. Es decir, en ningún momento se rebelan contra las direcciones, sino que se dedican fundamentalmente a convencer a los trabajadores de que no hay otra solución y de que lo que se ha podido conseguir con la negociación es lo único que se podía conseguir, ¿no? Y frente a este sindicalismo derrotista, este sindicalismo de negociación que frena completamente a un movimiento que existe, apoyarnos en ese potencial de lucha y plantear consignas que no solamente se queden en consignas defensivas. Las consignas de la ocupación de la fábrica y las consignas de la nacionalización tienen que ponerse encima de la mesa. Hay que romper completamente ese discurso con consignas revolucionarias. Una de las cosas que yo veo muy importante es cómo, bueno, a los trabajadores nos cuesta mucho, ¿no?, de luchar, porque, bueno, tenemos mucha presión, la casa, la familia, en fin, el día a día, pero cómo cuando saltamos a la lucha nos frenan, ¿no? Esto se ha visto, por ejemplo, en la Nissan. Los trabajadores estaban dispuestos de llegar hasta el final, pero cómo el comité no estaba a la altura de las circunstancias, de lo que necesitaban los trabajadores, ¿no? Yo, en mi caso, trabajo en una empresa de limpieza, de recogida de basura de Girona. Cuando comienza, bueno, pues lo del COVID, los trabajadores se ponen todos, bueno, pues nos ponemos todos serios porque la cosa era bastante grave. Hicimos un manifiesto y una asamblea en el turno de noche donde propusimos, pues, 4 o 5 reivindicaciones, ¿no? Los trabajadores no queríamos salir a trabajar porque no teníamos mascarillas y, bueno, pues estábamos protestando, ¿no? Aprobemos este manifiesto y el comité de empresa, algunos estaban escondidos detrás de las furgonetas de la empresa y los otros llamaron a la empresa, al gerente y al jefe de personal para que vinieran porque los trabajadores no querían salir a trabajar. Y allí, entre la empresa y el comité, convenciendo a los trabajadores de que no hacían falta mascarillas, de que no se podía hacer nada, prácticamente nos empujó al trabajo el comité de empresa, ¿no? Como la postura del comité en ese momento y el de la empresa es el mismo, o es parecido,
Pues cuando tú dices que sí se puede y pide que esas reivindicaciones se hagan, el comité se siente como que le está criticando a ellos. Pues las horas sindicales, reuniones, ventaja que te da la empresa al comité, pues al final te va burocratizando y que nadie tenemos una vacuna contra eso. Lo único que podemos hacer, desde mi punto de vista, es estar organizados y tener las ideas claras de que otro mundo es posible, de que hace falta transformar la sociedad, de que los intereses de los trabajadores y de los capitalistas son antagónicos e irreconciliables. Soy Aitzol, soy miembro de CGT y de Izquierda Revolucionaria. Y nada, mira, en esta empresa ya desde el año pasado, desde septiembre, pues bueno, ya tuvimos pues bueno, unos conflictos a raíz de un plan que nos quisieron imponer. Y bueno, a raíz de una huelga que planteamos ya en enero, pues la empresa no tuvo más remedio que echar para atrás las modificaciones que quiso imponer, que eran un claro recorte a las condiciones laborales de la plantilla. Después de este conflicto llegó la pandemia, el confinamiento, etcétera, que la empresa decidió meter un ERTE justo en pleno proceso de desescalada. Pues bueno, nosotros teníamos una carga de trabajo muy importante en todos los sectores. Vimos que evidentemente ese ERTE estaba totalmente injustificado. El tipo de sindicalismo que hemos venido defendiendo es que en última instancia el que tiene que decidir acerca de todo este tipo de cuestiones que afectan a la plantilla, pues debe ser evidentemente la plantilla. Pues bueno, convocamos 4 asambleas. Y en esas asambleas, pues la gran mayoría, bueno, prácticamente casi todos los que participaron en esas asambleas, decidimos que no íbamos a aceptar el ERTE. Pero, curiosamente, como suele pasar, como ha venido pasando y sigue pasando con estos, pues bueno, con este modelo sindical, ¿no? que están defendiendo UGT y comisiones obreras, pues es que el último día de negociaciones, la UGT decidió apoyar, ¿verdad? Siempre llevando a cabo esa política del mal menor. Entonces, a raíz de eso, pues bueno, por parte de la empresa vino una represión pues muy fuerte, con unos ataques fuertes. Emprendieron un proceso revocatorio, pues bueno, totalmente fraudulento. Es decir, todo esto venía orquestado desde la dirección. Lo que no quería es que tuviera un comité de empresa que se opusiera a los planes que pretenden llevar a cabo. Sacamos varios comunicados, evidentemente denunciando que detrás de todo esto estaba la dirección y que si se daba el proceso revocatorio, pues varios miembros que estábamos en el comité y que fuimos los que estábamos plantando cara a todas estas medidas que querían imponer, íbamos a ser despedidos. La propia votación que se llevó a cabo, que fue totalmente irregular, pues bueno, consiguieron revocar al comité con mucha casualidad, justo con un voto de más de los que necesitaban, es decir, la mitad más un voto. Y así es como nos revocaron. Y nada, una vez que nos revocaron, un montaje brutal para justificar mi despido y nada, es en el punto en el que estamos en ese sentido. Yo creo que es importante remarcar 2 puntos. Los grandes sindicatos, comisiones y UGT, con esa política de pacto de colaboración, es lo que están impidiendo a que se exprese todo ese descontento, todo ese coraje que hay dentro de la clase trabajadora. Y por otra parte, que hay que tener una perspectiva política, es decir, no nos podemos cerrar a nivel de la empresa, incluso a nivel sindical únicamente, es decir, todo esto tiene una base política. A pesar de que existe miedo todavía, dentro de determinados sectores, ese miedo en el próximo periodo corto seguramente se vaya a romper y se van a dar explosiones como ya estamos viendo que se están dando. Quería hablar brevemente de todo el conflicto de Alcoa. Bueno, este conflicto, no tengo mucho tiempo, así que voy a ir muy rápido. Este conflicto surge en realidad hace más de 22 años en cuanto Alcoa compra por 380 millones de euros una empresa estatal, Inespal, que fabricaba aluminio.
más de 10 factorías en todo el Estado español y con la promesa de invertir 400 millones de euros en la modernización de las instalaciones. 22 años después, los 400 millones de euros que habían prometido de inversión no invirtieron absolutamente nada. De los más de 4.500 puestos de trabajo que había, quedan algo más de 1.000 puestos de trabajo y las 3 fábricas que continúan abiertas están las 3 amenazadas de cierre. Pero es que en todo este proceso, además, Alcoa ha amasado más de 2.500 millones de euros de beneficios. 1.500 millones de beneficios, 1.000 millones en subvenciones. Esto es generalizado, es decir, más de 2.500 millones de euros de beneficio a lo largo de 22 años, el cierre de 7 centros y ahora amenazan ya con cerrarlo absolutamente todo, ¿no? Hoy en día, encima de la mesa está puesto el despido de 524 trabajadores directos. En realidad afectaría a más de 2.000 trabajadores en toda la comarca de Amariña Lucense. Ni el gobierno de izquierdas de Unidas Podemos ni los sindicatos están ofreciendo una alternativa a esto, es decir, porque en realidad lo que planteaban los sindicatos hace unos meses es la compra por parte del Estado para que modernice lo que no modernizó en su momento Alcoa, para que haga una inversión con el dinero de los trabajadores en modernizar eso y luego regalársela a otra empresa. Es decir, aquí no se está hablando en realidad ni por parte de los sindicatos ni por parte de este gobierno de Unidas Podemos de que es perfectamente posible una nacionalización bajo control de los trabajadores de Alcoa. Es más, no solo es posible, sino que es la única alternativa realista para Alcoa. Vale, pues si realmente aquí el gobierno de Unidas Podemos presentase un plan serio de nacionalización, no solo de la industria electrointensiva, sino también de las energéticas que alimentan a la electrointensiva, es decir, Iberdrola, Endesa, Unión Fenosa, etcétera, etcétera, se podría, crear un conglomerado que fuera no solo perfectamente viable, sino mucho más viable que lo que existe. Por cierto, la industria electrointensiva del aluminio, del acero, es la que alimenta a la industria del automóvil, a la industria de la aeronáutica. El papel que tiene que jugar Unidas Podemos es explicar que eso es perfectamente posible. Claro, todos sabemos por qué no se está haciendo. No se está haciendo porque el IBEX 35, el poder, los capitalistas, evidentemente no quieren permitir que eso sea así. Es decir, el tema es que la fuerza de la clase trabajadora, como están demostrando los trabajadores de Alcoa, como demostraron los de la Nissan, etcétera, está ahí y no se está utilizando. No solo no se convoca una huelga general, sino que los sindicatos no quieren, es decir, boicotean por tierra, mar y aire el que se produzcan movilizaciones conjuntas de todas estas fábricas, es decir, mantienen aisladas todas las luchas que Alcoa y que seguramente otros compañeros con otras luchas explicarán, son una prueba muy gráfica de qué se puede esperar del capitalismo y de quién es el responsable de que aquí no haya una explosión realmente y no se esté planteando una alternativa socialista y eso no es el problema de la clase trabajadora, es problema de la dirección política y sindical que tiene de la clase trabajadora, nada más. Quiero hablar un poco del conflicto que tuvimos hace poco durante el periodo de confinamiento con un ERTE y realmente fue para hacer negocio, porque era para pasar trabajadores al paro, cuando nosotros, la mayoría, por lo menos aquí en Cataluña, trabajamos en el sector público, ¿vale? Somos contratas por el sector privado, pero contratados por el sector público. Bueno, nosotros desde un principio, pues, destapamos esa maniobra junto a los compañeros aquí de sindicalistas de izquierda y tal, que tuvimos muchas reuniones, que con todos los beneficios que había tenido esta empresa, con todo el dinero público que se había llevado durante años, pues que podía aguantar los meses supuestamente que nos decían en aquella época del coronavirus. Y empezamos ahí a dar la batalla por el voto, que saque el voto que no a este ERTE, ¿no? Ningún trabajador que discutió la oposición al ERTE, porque vamos, es que claro, tú le explicas a los compañeros realmente lo que está haciendo la empresa y tal, claro, oye, pues mira, si se puede evitar el ERTE, pues mejor, pues queremos seguir trabajando. Dentro de la negociación que estaba dirigida por comisiones a nivel estatal, nos encontramos que la mayoría de los delegados de comisiones eran gente de alto standing de la empresa, total, que estaba todo el pastel vendido ya, ¿no? Pero todo y con eso, con nuestra alternativa pudimos arrastrar a la parte más honrada de estos delegados. El ERTE se hizo. Seguidamente este ERTE hizo otro ERTE y ya sacó, para no tener problemas, sacó a Tarragona y sacó a Ávila. Bueno, que vienen tiempos muy malos, nosotros ya lo estamos viendo y la gente está, pues, todo oído y todo
pendientes de una alternativa. Y ahora mismo nosotros, sindicalistas de izquierda, sindicalmente, somos lo único que estamos dando una alternativa. Yo quería comentar toda la movida con el tema de Nissan, ¿no? Y el cierre de Nissan, que se ha comentado en varias referencias. Y el hecho es que Nissan cierra en Barcelona y 25.000 trabajadores se van a la calle. Estamos hablando de la segunda empresa más grande de Cataluña, que es responsable del 7% del PIB industrial, y Nissan cierra sin que los dirigentes sindicales hayan dado una lucha seria para evitar este cierre, a pesar de la enorme disposición y fuerza de los trabajadores y trabajadoras para frenar este cierre. Lo que había que hacer era impulsar una lucha fuerte, decidida y unitaria de la plantilla principal con las subcontratas. La única forma de mantener los puestos de trabajo es con la nacionalización sin indemnización, acompañada de un plan de inversión para recuperar la capacidad productiva y, evidentemente, que se fabrique según las necesidades sociales y con criterios ecológicos, y acompañada también esta nacionalización del control obrero, del control democrático de los trabajadores, para asegurar que cada euro se invierte adecuadamente. Y para ello era necesario organizar un plan de lucha serio y contundente que tenía que pasar por la ocupación de las plantas y por la convocatoria de una huelga general en toda Barcelona, ¿no? El acuerdo firmado de los comités de Nissan con la empresa es lo que quería la empresa, es lo que quería Nissan, que era el cierre de las plantas. Podemos decir claramente que los dirigentes de CGT de Nissan han actuado igual que los dirigentes de comisiones de UGT y de uso en Nissan. Y no haber defendido entre la plantilla las ideas de la nacionalización y de la ocupación, etcétera, es especialmente sangrante porque el apoyo a la nacionalización que había entre los trabajadores y trabajadoras y entre la plantilla era muy, muy grande. La lucha contra el cierre de Nissan podría haberse convertido en un punto de referencia para la lucha de los trabajadores y trabajadoras en Cataluña y en el resto del Estado. Realmente se podía haber ganado. Realmente la batalla contra Nissan demuestra dos cosas. Una, que el sindicalismo de pactos, de aceptar el sistema capitalista como lo único posible, no sirve para defender nuestros puestos de trabajo, y menos en una situación de crisis económica como la que estamos viviendo. Y que no ganaremos, evidentemente, nada en los despachos que no hayamos ganado previamente en las calles. Pero la lucha contra el cierre de Nissan también demuestra una segunda cosa, que es que los trabajadores tienen conciencia y tienen ganas de luchar, como también hacía referencia Santi en su intervención. Yo sí que quería comentar un poco lo que está siendo la situación de educación pública en Madrid, que como todos sabéis es una situación totalmente crítica, y aunque efectivamente ya lo era antes del COVID, precisamente esta crisis sanitaria ha demostrado que bueno, pues de forma además muy evidente, que las consecuencias de años de recortes son brutales. La realidad ahora es que la Comunidad de Madrid e Isabel Díaz de Ayuso ha tenido todo el verano, ha tenido todo el tiempo del mundo para poner en marcha un plan real, un plan que pudiese permitir la vuelta a las aulas segura, y un plan que además garantizara el derecho a la educación de los hijos y las hijas de los trabajadores y trabajadoras y de las familias más humildes, que en este momento no se está pudiendo garantizar este derecho y no están pudiendo acudir a las aulas de la manera más segura posible. La Comunidad de Madrid no ha planteado una vuelta a las aulas de forma segura, tampoco lo está haciendo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación del Gobierno Central de Unidas Podemos y del Partido Socialista. Tampoco han hecho nada para revertir la situación. No hay condiciones para volver a las aulas, no las había entonces, y hoy todavía no existen esas condiciones para permanecer en las aulas, para que las aulas estén abiertas, y es necesaria una huelga educativa, es necesaria una huelga general en la Comunidad de Madrid para acabar con el gobierno de Díaz Ayuso. Por eso mismo es tan importante precisamente lo que estamos haciendo hoy, más de 200 sindicalistas combativos organizándose alrededor de una plataforma seria, de una plataforma combativa como es Sindicalistas de Izquierda. Yo creo que tenemos el ánimo, tenemos la herramienta, tenemos también la fuerza para construir una alternativa sindical y combativa, y con eso también tenemos una tarea, ¿no?, a partir de ya mismo. Los acontecimientos acaecidos en el mes de agosto en la Bahía de Cádiz, y más concretamente en los centros de trabajo de Navantia, que nos llevaron en aquellos días de agosto a los trabajadores a ser protagonistas en primera persona en aquella semana, en aquella jornada, de lucha histórica, en la que, bueno, pues se mantuvo en jaque, como sabemos, no solo la propia patronal, sino la mismísima empresa pública Navantia. Bueno, pues ni decir tiene que aquellos que prometían y se rasgaban las vestiduras como los propios comités de
de Navantia, que argumentaban, sobre todo, y me centraré un poco en el Comité de Navantia San Fernando, bueno, que decían de aquella que estaban de acuerdo con nuestras demandas, pero, porque había que ponerle un pero, no estaban de acuerdo con los métodos que los trabajadores y trabajadoras estábamos siguiendo y llevando a cabo. El objetivo de fondo de ellos ya se cumplió en su momento, en su día, y era que los trabajadores retomáramos la actividad y poner en marcha de nuevo la producción. Bueno, pues todo lo ocurrido no viene nada más que a poner de manifiesto de nuevo, una vez más, por quién realmente velan, por los intereses de quien velan realmente, tanto los comités de la empresa pública Navantia en la Bahía de Cádiz, bueno, que sería extrapolable evidentemente al conjunto del Estado, como los propios dirigentes de comisiones obreras y UGT, y evidentemente con estas posturas, pues todo lo que hacen, las consecuencias las sabemos y las vivimos en primera persona todos los días, ¿no? Bien, pues hay una realidad también paralela a todo esto, ¿no? Y es que, bueno, pues afortunadamente los trabajadores somos conscientes, cada vez, digo afortunadamente, somos más conscientes de que este tipo de sindicalismo, que estas prácticas, que este modelo sindical aboca al más profundo de los fracasos en cuanto a cualquier tipo de reivindicación o demanda por parte de los trabajadores, bueno, pues pongamos encima de la mesa. Y hay otra cuestión que está muy clara, compañeros y compañeras, y es que no es posible ningún tipo de acercamiento ni de negociación posible si el empresario de turno no siente una presión real, y esta presión nos dice la experiencia, como sabemos, que no puede venir dada con una actitud ni conciliadora y, por supuesto, mucho menos con una actitud de colaboración con la empresa o con la patronal, ¿no? La presión viene dada, como sabemos, pues cuando los trabajadores y trabajadoras nos unimos y golpeamos todos en la misma línea y en la misma dirección. Aquí en la Bahía de Cádiz habrá muchas más ocasiones, a buen seguro, de repetir estas jornadas de lucha histórica, ¿no? Como las del mes de agosto. Y bueno, y evidentemente pues continuaremos en esta línea y en esta dirección hasta conseguir la victoria. Yo quería dar una breve panorámica de la situación en Euskal Herria, donde este año se ha vivido una huelga general el 30 de enero, que fue una huelga general extraordinaria, a pesar que la clase dominante trató de ocultar y de minimizar a los trabajadores vascos y a la clase trabajadora de todo el Estado. Para que os hagáis una idea de la importancia de esta huelga, en las calles se inundaron con 145.000 manifestantes por la mañana, muchísima juventud obrera, cuando la huelga general del 2009 habían sido 73.000 y en el 2013 85.000. Deciros que esto ha sido la culminación de un año 2019 de una oleada huelguística extraordinaria, un 400% por encima del 2018, 400.000 jornadas perdidas por huelgas. El sector del metal se convocaron a lo largo de 6 meses 10 huelgas generales de todo el sector, con manifestaciones multitudinarias recorriendo las calles de Bilbao, y por fin se consiguió la firma del convenio del metal de Vizcaya, que llevaba casi una década paralizada. Este año se ha firmado prácticamente sin lucha el convenio del metal de Guipúzcoa por el terror de la patronal a que se repitiese lo que había ocurrido en Vizcaya. Hubiese podido ser victorias mucho mayores de no haber mediado lo que en Euskadi es una lácara, que es la tremenda división sindical y la falta de una alternativa socialista y revolucionaria a todos estos conflictos. Ahora mismo, de todas maneras, en Euskadi la afiliación sindical es alta. Los trabajadores necesitamos sindicatos fuertes, potentes. Hay cerca de un 20% de afiliación. De 1 millón de trabajadores, 200.000 prácticamente están afiliados a las organizaciones sindicales, y eso ayuda a organizar la lucha. Pero también necesitamos la unidad de acción, que la clase trabajadora la está imponiendo literalmente por abajo. Pero hace falta que este sindicalismo tenga combativo, tenga una alternativa a este sistema socioeconómico, porque lo que está diciendo la dirección de ELA es que esto es una crisis coyuntural, que se trata de alguna manera de capear el temporal, no provocar despidos. En el fondo están por ayudar a las empresas. La burguesía no tiene salida, es una crisis de sobreproducción. Y si lo tomamos de esta manera, entenderemos la importancia de que las luchas alcanzan un nivel superior cuando aumentan la organización de los trabajadores,
cuando aumentan la unidad del movimiento, cuando aumentan la conciencia de clase. Como sabéis, han salido muchos datos y muchas informaciones. Uno de los sectores más golpeados por la crisis del coronavirus ha sido precisamente la juventud, una pandemia que nos ha vuelto a colocar en un abismo de incertidumbre, de despidos, de ERTEs, de recortes en nuestras condiciones de vida. De hecho, los jóvenes somos conocidos precisamente como los hijos y las hijas de la crisis, porque nunca hemos conocido la prosperidad de la que tanto nos habla el sistema capitalista, de la que tanto nos hablan sus defensores. Y como también ha comentado antes la compañera Sandra de la Marea Verde, en el terreno educativo el desastre está siendo absolutamente mayúsculo. Por increíble que parezca, Isabel Celaá, la ministra de Educación, ha planteado que el curso ha arrancado con absoluta normalidad, que todo está bien, cuando los rebrotes, los contagios, los estudiantes, los profesores confinados no dejan de crecer. Y la situación no solo es así en Madrid o en Andalucía, donde gobierna la derecha, esta derecha franquista y reaccionaria, es en todo el Estado. Esta situación sí que era evitable, sí que se podía evitar que nuestros centros de estudio se convirtieran en focos de contagio. En primer lugar, poniendo en marcha un plan de rescate a la educación pública, una partida extraordinaria de 100.000 millones de euros, la misma cantidad que se ha regalado al IBEX 35 durante la pandemia, que se invierta masivamente en la educación pública, que se bajaran las ratios, que se contrataran a centenares de miles de profesores y de personal sanitario en nuestros centros, es decir, que el Gobierno legislara a favor de la educación pública, que confrontaran con los empresarios de la educación privada, que confrontaran con la jerarquía de la Iglesia Católica, que tiene un poder, en fin, escalofriante en nuestra educación. Todo esto para garantizar que nuestros centros pues, sean seguros y podamos tener acceso a una educación pública de calidad y presencial. Lamentablemente ha sucedido todo lo contrario. Por eso sabemos que tenemos que levantar una bandera de lucha muy clara para que el Gobierno rectifique de forma urgente. De hecho, estamos en la tarea de levantar una respuesta organizada en los centros de estudio para hacer frente a esta situación, organizando asambleas, organizando paros, para que se escuche la voz del movimiento estudiantil, para que se escuche la voz de la comunidad educativa y, por supuesto, insistiendo en que aquí es más necesario que nunca organizar una huelga general de toda la comunidad educativa, unificada y seria, para poder hacer frente a esta situación. Bueno, el mensaje que quiero lanzar es que en base a nuestra experiencia sí podemos decir que se puede ganar a la mayoría de la plantilla manteniendo nuestros principios y sin aceptar la lógica de la empresa, que es la lógica capitalista. Nosotros, bueno, venimos de sufrir una derrota sindical importante. La empresa nos llevó a cabo un chantaje empresarial brutal, amenazándonos de que si no aceptábamos un plan de recortes durísimo, pues bueno, que cerrarían la empresa. Nosotros, bueno, nos opusimos con contundencia, pero no logramos frenar el ataque de la empresa y bueno, y celebramos un referéndum el cual lo perdimos de forma clara por una amplia mayoría. Inmediatamente después lo que hicimos es bueno, ponernos en pie, no lamentarnos, por supuesto no achacar del bajo nivel de conciencia de los compañeros, ni mucho menos. Lo que hicimos es remangarnos, ponernos a trabajar, tratar de explicar pacientemente a la plantilla que no podemos aceptar la lógica del mal menor, porque esto nos va a llevar a un círculo vicioso de ataque tras ataque. Y bueno, y así fuimos agrupando otra vez las fuerzas de la plantilla. Esto nos ha servido muy mucho para afrontar los conflictos de hoy. Pues bueno, nos amenazaron con un ERTE, en el cual nosotros nos opusimos contundentemente y que por supuesto nosotros no íbamos a allanar el camino de la patronal aceptando y firmando un ERTE que luego pudieran justificar posteriormente aplicándonos un ERE. Estuvimos unidos, mantuvimos a la mayoría en esta ofensiva de la empresa
y bueno, y al final no se nos aplicó ningún ERTE. Este es nuestro caso y bueno, a través de una amarga experiencia, como fue esa derrota que ya he comentado anteriormente, y bueno, y después de un periodo duro de explicación didáctica al conjunto de la plantilla de todo lo que acabo de decir, también manteniendo una posición sindical firme y consecuente, y lo que es desafiando la lógica de la empresa sin aceptar ningún retroceso en nuestras condiciones laborales, pues bueno, humildemente nos ha permitido ganarnos a la mayoría de la plantilla a las posiciones que estoy comentando. Para los que no lo conozcáis, Starbucks es una empresa dedicada a la hostelería que está integrada dentro del grupo Alsea, que es el grupo de hostelería más grande de todo el país. En general, en la hostelería y en los sectores más precarios, donde en general trabajamos los trabajadores jóvenes, pues está siendo que las condiciones han empeorado de manera salvaje, ¿no? No existe ningún tipo de medida preventiva contra el coronavirus en este tipo de sectores, ¿no? Más allá de poner la mascarilla y los geles para dar una buena imagen de cara a los clientes, pero lo que es dentro de las cocinas y demás, pues evidentemente ahí no hay ningún tipo de medida de seguridad. Las políticas de ERTE se han estado aplicando aquí en general, pero vamos, en el sector de la hostelería y del turismo, pues están siendo absolutamente salvajes, ¿no? De hecho, vamos, en nuestro grupo en torno al 50% de la plantilla siguen un ERTE desde el mes de marzo, ¿no? Que ya de por sí teníamos salario de absoluta miseria, pues cobrar el 70% de estos salarios pues está suponiendo un auténtico drama para miles de trabajadores, ¿no? El personal, vamos, está completamente al límite y tú cuando estás dentro de este tipo de empresas te das cuenta, ¿no? De que esta visión de que los trabajadores jóvenes pasan de todo, que no tienen predisposición para la lucha es completamente falsa, ¿no? Hay una indignación brutal y la gente está deseando luchar y acabar con estas condiciones laborales absolutamente inhumanas, ¿no? De hecho, vamos, yo creo que un ejemplo muy significativo es todo lo que se está produciendo con los repartidores, con los riders, ¿no? De Glovo y de Deliveroo, ¿no? Están dando un paso adelante, se están organizando, están haciendo movilizaciones como pueden y están consiguiendo victorias importantes, ¿no? Entonces, bueno, hay que decirlo muy claramente, que sin este tipo de sectores la afiliación sindical no es mayor, no es por la falta de predisposición de los trabajadores, sino precisamente es por la dinámica de los grandes sindicatos, ¿no? De no luchar. Entonces, bueno, sobre esta base, por ejemplo, nosotros en CGT Starbucks hemos tenido una experiencia muy positiva, ¿no? No puedo extenderme para comentar todo el conflicto que tuvimos, pero bueno, fruto de una serie de luchas que tuvimos los compañeros de mi centro de trabajo, conseguimos unas victorias importantes en nuestro centro de cara a mejorar nuestras condiciones laborales y fruto, pues bueno, pues de esa experiencia, también provocada por la propia perspectiva que los compañeros de Izquierda Revolucionaria y que de sindicalistas de izquierda nos dieron, ¿no? Conseguimos estas victorias y realmente pues tú tienes ahí una plantilla que se anima y da el paso a afiliarse sindicalmente y a continuar esta política de combate. Aquí se ha hablado de los salarios, de la pobreza. Nosotros en las Kelly sabemos lo que es antes del COVID y ahora después del COVID aún más. Orden de desahucios, de todo. Niños que están pasando hambre, de compañeras. El convenio de hostelería de aquí de Cataluña, nosotros lo queremos a subcontrata, hace 2 años se aprobó, firmó UGT y se aprobó que en toda hostelería se podía externalizar. Ahora sabemos por un chivatazo que el convenio no se va a renovar y nosotros tenemos aprobado el sello de calidad que aquí en Cataluña por el gobierno catalán desde noviembre del 2018 nos ha puesto en funcionamiento porque la patronal no le interesa, porque no a la externalización, no a todas las reivindicaciones que nosotros hacemos están en ese sello de calidad. Nosotras nos ponemos en la puerta de la patronal de la hostelería aquí en Barcelona, enviar la dietana cada miércoles todas las tardes a reivindicar el sello de calidad. A mí me gustaría sobre todo resaltar una serie de aspectos que creo que también van al fondo de la cuestión de lo que estamos tratando, ¿no? Bueno, en primer lugar estamos soportando una auténtica catástrofe económica y una auténtica catástrofe sanitaria. Más de 1 millón de fallecidos según las estadísticas oficiales.
es algo muy superior, por supuesto, en la realidad. Estamos hablando de 36 millones de contagios y una marea de despidos masivos, de paro crónico, de precariedad, de pobreza y de miseria que se está extendiendo como un apocalipsis en todos los continentes, ¿no? Y es muy importante señalar este aspecto porque esto no es inevitable. Esto es la consecuencia de la dictadura del capital financiero. Esto es la consecuencia de la decrepitud y la decadencia del sistema capitalista que hoy nos toca vivir. Es un sistema que ha dejado de jugar ningún papel progresista. No es la pandemia la que causa la crisis. La pandemia es la que ha desnudado realmente una dinámica absolutamente insoportable para millones de personas en todo el mundo. El capitalismo es el virus. Esa es la realidad. Pero el otro aspecto que quiero tratar aquí es que hace poco muchos intelectuales, entre comillas, de izquierda, nos hablaban de que la clase trabajadora no existía. No solamente no era el sujeto de la transformación social, sino que no existía, estaba desestructurada. Pero ¿qué ha puesto encima de la mesa esta pandemia, esta crisis? Que sin el permiso de la clase trabajadora, nada funciona. Somos los trabajadores, pero no los trabajadores en abstracto, los trabajadores de los sectores esenciales, los trabajadores del sector servicios, los trabajadores del sector del transporte, los trabajadores del sector industrial, los que hemos garantizado la supervivencia de la vida cotidiana en la sociedad durante este periodo. ¿Cómo se puede decir que la clase obrera no existe? Y sobre todo, ¿cómo se puede decir que la clase trabajadora no tiene fuerza y no tiene potencial para transformar las cosas? Este es el otro aspecto que también quiero subrayar. Hace unos días hemos visto algo asombroso. Hemos visto la victoria en Bolivia por más de un 50% del MAS, después de un golpe militar salvaje, un golpe reaccionario que ha provocado decenas, cientos de muertos en Bolivia. ¡Qué fuerza más extraordinaria! ¡Qué golpe más brutal a la reacción, al imperialismo norteamericano! De nuevo, otra vez, las masas en Bolivia han dicho, podemos cambiar las cosas. No solamente eso, hemos visto movilizaciones revolucionarias en país tras país. En Chile hace un año, un levantamiento masivo, multitudinario contra el gobierno asesino de Piñera. Hemos visto la revolución en el Líbano. Estamos asistiendo a un acontecimiento sin precedentes en la historia. El movimiento de protesta social y político antirracista más importante de la historia de Estados Unidos, que está colocando contra las cuerdas al presidente Trump. La clase trabajadora, los oprimidos, la juventud, somos más fuertes que en ninguna otra ocasión de la historia reciente. Tenemos un peso social extraordinario. Incluso eso se ve claramente en el Estado español. ¿Acaso no es precisamente por esta fuerza manifestada en las calles, en las luchas y también en las elecciones, en las urnas, que tenemos ahora un gobierno de coalición del Partido Socialista y de Unidos Podemos? Es esta misma fuerza la que ha elevado a estos dirigentes, a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, a la dirección del gobierno. Sí, hay una polarización brutal. Se ha visto esta semana en el Parlamento. Hemos visto la intervención de estos fascistas de Vox y su resultado. Se han estrellado contra un muro. No tienen eco entre los trabajadores. Pero hemos visto durante los últimos años una ofensiva brutal por parte de la clase obrera. No ya desde el 15M y las huelgas generales de 2012 o las marchas de la dignidad. Hemos visto la marea pensionista impresionante. Las huelgas feministas, las huelgas de la mujer trabajadora sin parangón en la historia. Ni siquiera tampoco sin parangón con respecto a otros países europeos o a otros países en otros continentes. Millones de trabajadores en las calles apoyando a la mujer trabajadora y sus derechos. Hemos visto las movilizaciones juveniles contra el cambio climático. Eso es lo que responde y lo que está detrás del triunfo de la moción de censura en junio del 2018. Este gobierno no era la opción de la clase dominante. La burguesía quería un gobierno de ciudadanos con el Partido Socialista. Nosotros somos críticos con este gobierno, pero no porque tengamos una actitud sectaria, ni muchísimo menos. En ningún momento estamos planteando que este gobierno tiene que caer, ni muchísimo menos. La única alternativa sería que la derecha ocupara su posición. Lo que decimos es que este gobierno tiene que cumplir con sus promesas, tiene que responder a los intereses de sus votantes, de su base social, de la clase obrera, de la juventud. Eso es lo que tiene que hacer este gobierno. Hay una ofensiva brutal por parte de la burguesía en todo el mundo y también en el Estado español. ¿Cómo se para esa ofensiva? Porque es un error estratégico la política de la unidad nacional,
que este gobierno está defendiendo con nuestros explotadores. Es lo que verdaderamente favorece y envalentona a la reacción, a la extrema derecha y al PP. O sea, que el resultado de la moción de censura es aplaudir a Pablo Casado, porque ahora es una derecha democrática. ¿Pero quién es Pablo Casado? Pablo Casado es un reaccionario consumado que encabeza un partido corrupto que ha llevado a la clase trabajadora a las condiciones infames en las que vivimos ahora mismo. Y Pablo Casado lo que está haciendo, evidentemente, este cambio táctico, que es un cambio táctico, y ya veremos qué recorrido tiene, es porque el gran capital le ha dicho no, no queremos polarización, no queremos que estés todo el día con este discurso que lo que hace, evidentemente, es estimular la lucha de clases. Lo que necesitamos es enfriar la lucha de clases, paz social. Y el problema es, y ya digo, no se trata de tener ninguna actitud sectaria, todo lo contrario. El problema es que esta política de colaboración de clases, que por cierto se apoya también en la pata de los dirigentes sindicales, de Comisiones Obreras y UGT, esta política de colaboración de clases no es buena para los derechos de los trabajadores, es buena para los intereses de los grandes capitalistas. Y nos lleva al desastre. Estamos aquí para empujar hacia adelante y sobre todo para decir a este gobierno que ha sido opado con nuestros votos, que por este camino solamente se fortalece a una clase social, que es precisamente la que está imponiendo la destrucción de todos nuestros derechos. Y sí, ahí está el punto central. Tenemos fuerza de sobra para modificar cualquier correlación de fuerzas. El problema fundamental es que estas direcciones lo que hacen es introducir todo el día, la idea de que no se puede. Hemos pasado del sí se puede al no se puede, al no tenemos fuerzas. Pero vamos a ver, si es todo lo contrario. La fuerza de la clase trabajadora, ¿dónde reside? En su nivel de organización, en su nivel de conciencia, en su nivel de movilización, en su capacidad para paralizar el país. Y nuestra tarea, la tarea de todos los que estamos aquí, es levantar una alternativa que haga posible defender nuestros derechos de la única manera que se puede hacer, que es con una política de clase seria, de confrontación, con la organización, con la cohesión, con la unidad y, por supuesto, también con la movilización más contundente. Realmente estamos viendo muchos acontecimientos y estamos viendo muchos hechos que demuestran pues, el enorme potencial que existe, ¿no? Pero evidentemente el potencial pues es potencial, pero tiene que materializarse. Eso requiere un proceso, eso requiere de organización, eso es por lo que estamos aquí, por lo que tenemos que tener estas discusiones. La discusión es muy importante. Es decir, la acción es fundamental y estamos en la acción, ¿no? Yo creo que todas las intervenciones que han comentado los compañeros pues lo reflejan, ¿no? La acción en cada conflicto, en cada momento, en situaciones difíciles, ¿no? Yo, por ejemplo, he participado pues, con muchos compañeros, con los compañeros de IMA o con otros compañeros durante el confinamiento en negociaciones de ERTE donde hemos hecho asambleas, ¿no? Lo digo también porque este planteamiento de que no se puede hacer nada, sí se puede hacer, es difícil, pero se puede hacer. Que tenemos que insistir porque evidentemente la burocracia, los dirigentes sindicales, pues lo que plantean es justo lo contrario, ¿no? Es decir, lo que hacen es agrandar constantemente las dificultades, que es además algo consciente, agrandar las dificultades para justificar su posición pusilánime y su posición de cesiones constantes a la lógica capitalista y a la lógica de la patronal, ¿no? Que es que aquí se está intentando trasladar que, bueno, pues que hay una crisis, bueno, en primer lugar transitoria, que evidentemente todo el mundo se da cuenta de que no es una crisis transitoria, pero se está intentando plantear que, bueno, que es que pues como hay una crisis, pues tenemos que apretarnos el cinturón. Y la realidad concreta es que existe una enorme riqueza social en todo el mundo, pero es una riqueza que evidentemente está en manos de una minoría que se está enriqueciendo más, que ese es el otro punto importante ideológicamente. Aquí se intenta plantear que, bueno, que la crisis nos tenemos que apretar el cinturón. Salía Pedro Sánchez ayer, vienen tiempos difíciles, nos tenemos que apretar el cinturón, la crisis es igual para todos. Mentira. Aquí se están haciendo grandes negocios, ¿no? Hay una frase famosa de Lenin cuando le preguntaron sobre la guerra, ¿no? Que le decía, bueno, la guerra es terrible, decía así, terriblemente lucrativa. Pues lo mismo podemos decir de la pandemia. La pandemia es terrible, terriblemente lucrativa, porque se están haciendo grandes negocios, que ese es el otro aspecto que se intenta ocultar y engañar. Se están haciendo grandes negocios, entre otras cosas, con la sanidad. Se están haciendo, bueno, pues la sanidad se está frotando las manos. Dice, oye, pues mira, seguros privados, la privada, la concertada también, recursos desviados de la pública ahora más
hacia la privada, pues evidentemente grandes negocios, ¿no? Las bolsas de todo el mundo en medio de esta hecatombe pues están haciendo cifras récords, ¿no? Y por eso nosotros no aceptamos la lógica del capitalismo, no aceptamos que se destruya ni un gramo de riqueza. ¿Por qué? Porque es una riqueza que serviría. No hay que irse muy lejos. En marzo tuvimos una situación en la que se explicaba que no se podían fabricar respiradores, que no había respiradores y salieron imágenes en televisión de la SEAT fabricando respiradores. Eso ha pasado a mejor vida. ¿Por qué ha pasado a mejor vida? Porque la SEAT no va a hacer respiradores, porque la SEAT hace lo que le da dinero. Y eso lo que refleja evidentemente es que este sistema es completamente caduco y que tenemos argumentos de sobra para plantear la superación de este sistema y que Unidas Podemos, por ejemplo, en el gobierno y este gobierno, tiene argumentos de sobra, porque estos argumentos serían fácilmente entendibles por todo el mundo, porque se está viendo, ¿no? Pero en vez de apuntar en esa dirección, se apuntala toda esta propaganda, lo cual, pues evidentemente, es un error porque se apuntalan pues, las ideas de la patronal y se comete un error muy grande, ¿no? Y este combate ideológico es fundamental porque teniendo estas ideas claras es como podemos tener confianza, ¿no? Yo creo que muchas de las intervenciones que se han hecho demuestran una cosa, y es que cuando hay un compañero que tiene las ideas claras y tiene confianza, bueno, evidentemente, a pesar de que haya dificultades, se puede dar la vuelta a la situación. Lo que ha explicado el compañero Jonás, lo que ha explicado las compañeras del Gregorio Marañón, lo que ha explicado la compañera de Conecta. En situaciones muy difíciles, pero cuando se tienen las ideas claras, se da la vuelta a la situación y cuando los trabajadores ven un canal, se expresan en ese canal, ¿no? A pesar de que sea difícil, porque no negamos que hay dificultades, ¿no? Pero las dificultades fundamentales vienen de que los que tendrían la capacidad para generalizar esta experiencia, ese es el problema. El problema es que en este momento esas experiencias son experiencias individuales en las empresas, en sectores, pero los que tendrían la capacidad de generalizar esta experiencia y unificar toda esa fuerza, se niegan a hacerlo. Se niegan conscientemente a hacerlo. Esa es la realidad, se niegan a hacerlo. No quieren que se manifieste la fuerza de la clase obrera. Y al mismo tiempo que se niegan a hacerlo, luego acusan a la clase trabajadora de no tener fuerza y de no tener capacidad para luchar, para justificar su posición. Y nosotros decimos que no es cierto. Entonces, bueno, yo creo que para ir acabando, creo que evidentemente la situación que estamos padeciendo, en primer lugar, lo que requiere es esta claridad política y esta claridad ideológica. Sí hay una alternativa. De hecho, no solo es que hay una alternativa, es que si esa alternativa no se impone, los capitalistas condenan a la humanidad a la barbarie, al desastre completo. Y ese es un punto que nosotros tenemos que destacar. Pero en este momento, evidentemente, en el movimiento sindical hay una situación donde evidentemente existe el miedo, existen las presiones, etcétera, pero también la gente está asistiendo a acontecimientos que están suponiendo también un shock y que también van a suponer un avance en la conciencia. Y ese miedo se va a romper y se va a superar. Hay una ofensiva brutal de la patronal. La clase dominante y la burguesía sí es consciente de lo que está ocurriendo. Aquí ves la contradicción. Quien es más consciente de esta situación es la burguesía. Lo tiene claro. Por eso actúan con esta decisión. Porque la burguesía sí sabe cuáles son las perspectivas. La burguesía sí sabe hacia dónde van. La dirección de la empresa de Aichol, de IMA Ibérica, lo tiene claro. Sabe lo que viene, y entonces como sabe lo que viene, se prepara para la guerra, ¿sabes? Y entonces en la guerra, pues golpean lo máximo que pueden para desarticular a la clase trabajadora. La clase dominante sí lo tiene claro, y la clase trabajadora instintivamente lo tiene claro, pero evidentemente lo que falta todavía es un paso en la organización que se va a dar y que en parte se está dando, porque evidentemente esta crisis, la clase trabajadora la enfrenta también con una experiencia del pasado. Entonces, bueno, yo creo que el camino es que el camino es comprender lo que está ocurriendo, que evidentemente no vamos a poder transformar a la sociedad llegando a un acuerdo con nuestros explotadores, porque eso no ha ocurrido nunca en la historia.
¿no? Y por eso mismo nosotros planteamos que es necesario pues, levantar la bandera de un sindicalismo que enfrente con contundencia ese aspecto, ¿no? Yo acabar que, a pesar de todas esas dificultades, la realidad concreta es que la historia también está de nuestro lado, ¿no? Es decir, la historia demuestra que al final, de una u otra manera, los explotados, pues evidentemente se abren camino a pesar de todas las dificultades y establecen también, tienen la fuerza y la capacidad para establecer las bases, ¿no? Para construir un mundo distinto, un mundo nuevo, libre de explotación, libre de racismo, libre de miseria, de pobreza y de guerras, ¿no? Y eso es a lo que tenemos que aspirar y por lo que tenemos que luchar, que es perfectamente posible, pero que requiere evidentemente pues, que nos pongamos manos a la obra, como decía Jonás, que nos arremanguemos, que tengamos paciencia y que evidentemente construyamos esa alternativa sindical que es absolutamente imprescindible en estos tiempos, ¿no?